Dios bendiga en esta hora a cada persona que nos va a estar viendo en vivo y que también se están conectando a través del Facebook Live. En esta hora un saludo muy cordial de mi persona, Eliezer Rodríguez, y también de mi esposa Nereida Hernández, y también de nuestra hija Angeli Marí Rodríguez Hernández. Dios les bendiga grandemente. Es una oportunidad hermosa de esta noche el poder estar aquí conectadito en Facebook Live. Siempre estoy acostumbrado a las madrugadas estar orando y tener una introducción diferente, pero en el día de hoy es un privilegio de parte del Señor también que a esta hora no estoy trabajando, estoy aquí para predicar la palabra del Señor. Y antes de orar, quería pues enseñarle un pequeño detalle que mi esposa me regaló. Esto es una tacita que me mandaron a hacer para el Día de los Padres. Y es algo bien especial. Y no sé si la pueden ver. Esa es la foto que más me está llamando la atención. Me impresiona bien bonito. Entonces tengo un poquito de café aquí porque el café es muy importante para uno poder tener, ¿verdad? Un poco de líquido en la boca. Bueno, gloria al Señor. Qué bendición, ¿verdad? El poder estar en esta noche. Estamos muy contentos. Un saludo muy especial a todos los hermanos que se han conectado en esta noche. Gloria al Señor. Saludos a todos. Así que quiero orar para así comenzar entonces en esta noche a traer algo de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, Señor. Padre amado, gracias por este privilegio, esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de compartir como iglesia, de compartir, Espíritu Santo, Dios de la gloria, y así el poder estar unidos en esta hora, Señor amado, y pedirte, Padre Santo, Señor, que tú pongas palabras en mi boca, y que, Padre amado, Espíritu Santo, Señor, Padre amado, tú te muevas de manera especial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. En esta hora, pues, antes de proseguir, he estado hablando con el Señor y con el Espíritu Santo, y el Señor ha puesto en mi corazón que empiece a traerle a la iglesia estudios bíblicos sobre el Apocalipsis. Gloria al Señor. Voy a enseñarles un libro que, que tengo para que ustedes más tarde, si pueden conseguirlo, disculpen, este libro, que es el que yo voy a estar cubriendo, Apocalipsis, Daniel y el Apocalipsis, es muy bueno. Si lo pueden conseguir, consígalo. Más adelante vean el video y consígalo. Si lo pueden conseguir por internet, lo pueden conseguir. Está bien barato. Yo lo conseguí creo que por $2. ¿Por qué? Porque este libro yo lo estoy estudiando. Llevo ya casi alrededor de 3 semanas estudiándolo. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que lo siga estudiando por alrededor de 6 meses. Yo estuve estudiando este libro del Manual del Tabernáculo. Muy, 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 muy interesante. Debe de tenerlo en su biblioteca, Manual del Tabernáculo. Y debe de estudiarlo. ¿Por qué? Porque todos estos libros le van a facilitar el entender cuando una persona predica en la iglesia. No solamente ese libro, este libro también, el Tabernáculo de Moisés, es muy bueno. Estos dos libros yo los terminé de estudiar. Estuve 6 meses en cada uno de estos libros. Son espectaculares, son muy buenos. Estos libros le hablan específicamente no solamente del tabernáculo, sino que le explica paso por paso cómo se construyó el tabernáculo, qué significado tiene
cada pieza, cada mobiliario del tabernáculo, y a usted le va a ayudar a entender para su vida y para su crecimiento espiritual en el Señor. Y es importante que usted lo tenga. Este es el libro que yo estoy estudiando ahora mismo. El tabernáculo y la iglesia. Muy bueno. El tabernáculo y la iglesia. Aquí habla de la revelación que recibió el apóstol Pablo sobre el tabernáculo. Y entonces ahí pues da la explicación de los sacrificios, de las ofrendas, el porqué, los diferentes colores, las diferentes cortinas, las columnas, por qué se utilizaba la sangre, para qué se utilizaba el aceite en el tabernáculo. Muchas cosas, hermano, muy importantes. ¿Por qué le enseño eso? Porque esto es una preparación para usted poder entender el libro de Apocalipsis. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que son muy, muy importantes, que la iglesia de hoy, nosotros entendamos el tiempo profético que estamos viviendo. Así que sin más preámbulo, pues yo voy a comenzar en el día de hoy, y todos los jueves vamos a estar cubriendo un capítulo. Si no podemos terminar ese capítulo de la palabra este jueves, continuamos en el otro. No hay prisa, pero quiero hacerlo con mucho detalle. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, mándeme un mensaje al 407-922-8499 y yo voy a buscar la información y le voy a contestar su pregunta. Si usted desea, escuche bien, si usted tiene una pregunta y usted lo escribe en el chat y en el momento que yo estoy haciendo el video no le contesto, pues entonces más adelante yo me voy a estar comunicando con usted para que usted pueda disfrutar de estos estudios bíblicos. Estos estudios bíblicos son bien profundos, pero son buenos porque le hace crecer a usted espiritualmente y bíblicamente. Esto con todo cariño y con todo respeto, yo lo digo, toda la gloria es para el Señor. Pero lo que a mí me ha tomado horas, días, meses, años en estudiar, yo quiero facilitárselo a usted para poder explicárselo en par de minutos y que usted pueda absorber esto, nutrirse y enamorarse de la palabra del Señor. La palabra del Señor es un pozo profundo que cuando usted comienza a profundizarse en la palabra del Señor se va a dar cuenta de cuántas bendiciones nosotros tenemos acumuladas y cuántas bendiciones están preparadas para nosotros, el pueblo del Señor. Así que en esta hora pues quiero comenzar. Por favor, si puede buscar su palabra, puede buscar la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, lo vamos a leer y vamos a comenzar entonces a explicar con detalle, no en un solo día, porque esto es un estudio de años, pero vamos a ir paso por paso, versículo por versículo, para que usted vaya entendiendo y no se me asuste, porque el libro Apocalipsis no es para tener temor, sino al contrario, para nosotros alegrarnos, la iglesia del Señor, saber que lo que se aproxima para esta tierra es algo poderoso, que aunque usted no lo crea y usted dirá como que eso no hace sentido lo que usted está diciendo, déjeme decirle, es necesario que la gran tribulación ocurra. Porque cuando esté ocurriendo la gran tribulación, que ya nosotros estamos en el cielo, Dios está tratando con los judíos. Ahí empieza el Señor nuevamente a tratar con los judíos. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que lo estaba explicando hace 2 días atrás, que estaba orando de madrugada. Estuve explicando por qué. Muchas personas se preguntan por qué. Si la semana, las 69 semanas del libro de Daniel ya se cumplieron, ¿por qué han pasado tantos años y no se ha cumplido la semana número 70? Déjeme explicarle algo. Cuando Dios está trabajando con el pueblo judío, el reloj profético de Dios está corriendo. Pero en el momento, escuche bien, en el momento que ya Dios no está trabajando con los judíos,
sino que se concentra en los gentiles, que somos nosotros, automáticamente el reloj profético de Dios se para. Entonces las semanas dejan de contar. La única semana que falta de cumplirse, la semana 70, eso va a comenzar a correr, el reloj profético de Dios va a comenzar a correr nuevamente cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos. Entonces en ese momento, ya ahora el Señor Dios no se concentra en los gentiles, sino que se va a concentrar en los judíos. Entonces, cuando Dios empieza a trabajar con los judíos nuevamente, entonces la semana 70 de Daniel, ahí es que entonces empieza a cumplirse. Pero nosotros como pueblo del Señor, la iglesia del Señor, no estamos en la tierra. Por eso es que es tan importante que nosotros, el pueblo del Señor, estemos muy pendientes a todo lo que está ocurriendo, porque esto es una preparación. Todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros es una preparación, un anticipo de lo que va a ocurrir en esta tierra. Todavía, escuche bien, todavía no se está viendo nada de los juicios que se mencionan en el Apocalipsis. Una vez que la iglesia sea arrebatada a los cielos, entonces es que el libro de Apocalipsis, después del capítulo 4 al final, entonces es que empieza a correr el Apocalipsis. ¿Por qué menciono el capítulo 4? Porque del capítulo 1 al capítulo 4 lo único que se menciona son el mensaje a las iglesias. Esa es la confusión que está viendo. Estoy escuchando hasta en altares donde están predicando y están diciendo lo que estamos viendo son ciertos acontecimientos del Apocalipsis, cuando eso no es cierto. Todavía no hemos entrado al Apocalipsis como tal. Solamente se han cumplido los primeros 4 capítulos, que solamente es una mención de una descripción de los diferentes periodos de las diferentes iglesias, que ya sí eso ha ocurrido. Pero ahora mismo lo que estamos viviendo es el tiempo de la apostasía de la iglesia, donde el libro de Apocalipsis habla bien claro y exhorta, Juan exhorta a que esa iglesia apóstata se arrepienta y vuelva a sus primeras obras, vuelva al Señor. Y quiero leer el capítulo 1, por favor, acompáñeme. Revelación capítulo 1. Gloria al Señor. Revelación capítulo 1. Siempre, todos los jueves, por favor, mantenga una libreta, un lápiz. O si usted quiere, disfrute primero de este estudio bíblico. Y luego después se sienta con calma, vuelve a YouTube, a Facebook. Entonces ve el video nuevamente y entonces puede anotar todos los versículos bíblicos, que no van a ser muchos porque vamos a estar cubriendo versículos bíblicos, pero lo vamos a hacer de una forma sistemática, pero en orden, para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Por qué no estoy empezando con el libro de Daniel? Porque no quiero confundirlos. Pero en un momento dado vamos a tocar entonces la estatua que vio, la imagen que vio en sueños Nabucodonosor. Es muy interesante que entremos y hablemos de eso, pero hoy no vamos a hablar. Vamos a comenzar por el libro de Apocalipsis. En un momento dado sí yo lo voy a explicar, pero yo quiero en esta hora, si puedes, comparte este video para que otros también puedan disfrutar de esta bendición. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leo en Apocalipsis capítulo 1, dice, la revelación de ¿quién? De Jesucristo, que Dios le dio. ¿Quién fue el que le dio la revelación a Jesucristo? ¿Fue quién? Fue Dios. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún, escuche bien, aún en el cielo hay un orden. Por eso esto se cumple cuando dice que aún mi Padre que está en el cielo, Él es el único que sabe el día y la hora. ¿Vio? Así que hay ciertas cosas que no es
que Dios sea un Dios que le guste guardar secretos, porque a sus siervos los profetas, dice la palabra, que no hay nada que el Señor le oculte a sus siervos los profetas. Pero hay ciertas cosas las cuales están que reservadas para los que le sirven al Señor. Entonces quiere decir que el libro de Apocalipsis, por medio de la revelación del Espíritu Santo, solamente nosotros vamos a recibir, vamos a entender la revelación del libro de Apocalipsis. Dice esto, dice bien claro, dice, para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. He escuchado muchas personas que al usted hablarle del libro de Apocalipsis, no sé por qué las personas tienden a tener temor. Hay algunas personas que no les gusta que le lean del libro de Apocalipsis, pero más sin embargo el mismo Señor Jesucristo que le está dando esta revelación y la está enviando a Juan por medio de su ángel, está exhortando, y mira lo que dice en el versículo 3, dice bienaventurado. En otras palabras, eres bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Está invitando a todas las personas que puedan leer y estudiar el libro de Apocalipsis. Es muy necesario. Cada cristiano debería de por lo menos una vez en su vida leer el libro de Apocalipsis y pedirle al Espíritu Santo que le dé entendimiento y sabiduría para que puedan entender este libro de sabiduría y de entendimiento. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Siempre he explicado en predicaciones y estudios bíblicos que cuando la palabra del Señor habla de tiempo, tenemos que entender que nosotros los seres humanos nos sometemos al tiempo de Dios, que en otras palabras es el kairos de Dios. Es cuando Dios decide hacer las cosas, pero Dios es un Dios eterno y para Él el tiempo, lo que para ti y para mí pueden ser 1000 años, para el Señor es como un día. Así habla de la paciencia que tiene Dios. Nosotros no podemos desesperarnos humanamente porque no estamos viendo ciertos resultados, pero estamos viendo ahora mismo que todo lo que está aconteciendo alrededor de la tierra, alrededor del globo terráqueo, todo lo que está aconteciendo nos está dando un aviso, no solamente a la iglesia, sino a aquellos que no le sirven al Señor, de que algo está a punto de acontecer. Mira lo que dice en el versículo 4, dice: salutaciones a las 7 iglesias. Esto fue Juan cuando le está escribiendo a las 7 iglesias. Dice Juan a las 7 iglesias que están donde en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí en este versículo bíblico, en el versículo 7, nos damos cuenta que Juan está hablándole directamente a las personas que se van a quedar aquí en la gran tribulación. No le está hablando directamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando dice, mira lo que dice: he aquí que viene con las nubes. Asimismo es que los judíos van a ver al Señor venir en las nubes, pero cuando vengan las nubes, ¿sabe qué? ¿Quiénes vienen también en las nubes? Viene la iglesia, viene nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, venimos nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Señor. Entonces nosotros en ese momento venimos
porque el Señor viene a establecer su reino. Pero mire lo que dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? Los judíos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí en el versículo 8 describe bien claramente y dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces encontramos en el versículo 9 una visión del Hijo del Hombre. Encontramos en el versículo 9 que dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Pero cuando habla de tribulación, no está hablando de la gran tribulación. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Nosotros los cristianos, puedo poner el ejemplo de los que en el tiempo pasado, en tiempos pasados, para el tiempo de Cristo, para el tiempo de la persecución de la iglesia, para el tiempo de los romanos que perseguían a la iglesia, los torturaban y de todo lo que pasaron los apóstoles. A eso se está refiriendo el apóstol Juan cuando está refiriéndose a ese tipo de tribulación. No está hablando de que él está pasando por la tribulación. Una cosa es la tribulación, otra cosa es la gran tribulación. La gran tribulación es la que va a pasar todo aquel que se quede cuando Cristo ya se ha llevado la iglesia al cielo. Una vez que se va la iglesia al cielo, en ese mismo momento es que comienza a empezar a surgir la gran tribulación. Por eso es muy importante que entendamos lo que leemos. No podemos precipitarnos rápido, establecer términos que realmente no es lo que quiere decir el autor. Mire lo que quiere decir aquí. Dice, yo Juan, vuestro hermano, está hablándole ¿a quién? A los judíos. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde estaba? Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está hablando muy específicamente de que él estaba en la isla de Patmos. En ese tiempo estaba preso a causa de predicar la palabra del Señor y a causa de seguir la doctrina de Cristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Está especificando bien claro a quién él debía enviar este mensaje, el cual se le estaba siendo entregado. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Por eso es que ahorita le estaba enseñando este libro muy importante del tabernáculo, porque vio este libro del tabernáculo, porque aquí en este manual del tabernáculo, este libro que es escrito por David Bonilla, usted va a poder entender muchos simbolismos que se mencionan en el libro de Apocalipsis, cuando habla y menciona en medio de los 7 candeleros de oro. Se está refiriendo, hermanos, a los pastores, que son los que tienen la responsabilidad de cuidar de esas ovejas. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Que más adelante todo esto, hermano, lo vamos a estar explicando poco a poco. Amén. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama
de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Qué importante es esto. Un mensaje muy, muy importante. Gloria al Señor. Así que hemos leído el primer capítulo del libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Quiero que anote por ahí, si puede. Dice: el Apocalipsis es uno de los libros en el Nuevo Testamento que contiene la más importante literatura apocalíptica y profética. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis confirma lo que los profetas han estado hablando. Y usted dirá: ¿dónde menciona en el Antiguo Testamento el arrebatamiento de la iglesia? Claro, cuando leemos en el libro, en la escritura, nos vamos a dar cuenta que en un momento dado, especialmente en el libro de Isaías, encontramos, y eso lo vamos a leer más adelante, encontramos que hay unas porciones de la palabra del Señor donde menciona la aflicción de Jacob, el día de la aflicción de Jacob. Cuando encontramos y menciona la aflicción de Jacob, se está refiriendo al momento de la gran tribulación. Pero voy a seguir leyendo aquí para que puedan seguir disfrutando de esta bendición. El libro de Apocalipsis presenta un panorama claro y excelente del futuro, y eso es cierto, lo que sucederá a los reinos y gobiernos del mundo. Porque déjeme decirle, aunque nosotros no vamos a estar aquí en la tierra, pero es una bendición gloriosa el poder entender y poder dominar el libro de Apocalipsis. Porque cuando tú entiendas el plan perfecto que Dios tiene con los judíos, y aún en este tiempo el por qué el Señor está enfatizando tanto en la santidad y en la preparación de su pueblo para que sean dignos de sentarse a la mesa a comer en la boda del Cordero, tiene un significado muy importante. Y entonces nos damos cuenta por qué estos hombres de Dios, estos profetas de Dios, estos líderes grandes como el apóstol Pablo, todos estos discípulos que andaron con el Señor, cada uno de los profetas, los grandes hombres de Dios como Moisés, Elías, Enoc, Eliseo, todos estos hombres que fueron marcados por la presencia de Dios, David, todos estos hombres, nos damos cuenta que en un momento dado reconocían que sus vidas tenían que estar bien ligadas a Dios, que sus vidas tenía que haber una separación de este mundo para ellos poder ser dignos de recibir la gloria del Señor. Entonces seguimos leyendo, dice, el libro de Apocalipsis presenta un panorama claro y excelente del futuro, lo que sucederá a los reinos y gobiernos del mundo, al individuo transgresor de la ley de Dios y a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver y entender que aún en el libro de Apocalipsis hay un momento dado en el cual habla y describe lo que la iglesia del Señor está celebrando y está recibiendo cuando está en el cielo. Dice: este libro se conoce con 2 títulos. Por favor, si puede, anótelo. Si tiene una libreta o un lápiz por ahí, hay 2 títulos que se le da al libro de Apocalipsis. El primero es
Apocalipsis, que todos nosotros lo conocemos, y usted escucha las noticias y todo que dice estamos viviendo episodios apocalípticos, estamos viviendo muchas cosas que describe el libro Apocalipsis, y déjeme decirle que me da un poco de tristeza con esas noticias que uno ve, pero realmente eso no es cierto. No estamos viviendo nada todavía apocalíptico. Todo el tiempo, todo lo único que se está viviendo ahora mismo son principios de dolores, son señales de lo que va a acontecer, de lo que está a punto de acontecer. Esta tierra ni se imagina lo que va a venir. Esta tierra ni ha pensado por un minuto lo que va a acontecer si a tiempo no se arrepienten y reconocen a Cristo como su único y exclusivo Salvador personal. Vemos que otro nombre que se le da al libro de Apocalipsis es revelación. ¿Por qué revelación? Porque esto es algo que realmente solamente Dios, por medio de Jesucristo, pudo darle esta revelación a su siervo Juan, y nosotros la hemos recibido, la tenemos en la palabra y la podemos estudiar. Dice, este último se define como el de retirar un velo para revelar y ver lo oculto y escondido. Y eso es cierto. Había algo que estaba escondido, pero ahora mismo es revelado. Nosotros lo tenemos revelado, y es el libro de Apocalipsis, que es fácil de entender después que usted es guiado por el Espíritu Santo y pueda basarse en una revelación completamente divina. Dice, otros investigadores usan una metáfora para describir su importancia y lo ven como un golfo donde los arroyos y ríos de las verdades proféticas del Antiguo Testamento desembocan. Esto quiere decir que todas las profecías del Antiguo Testamento se ven resumidas en el libro de Apocalipsis. Y estamos hablando, comenzando específicamente con el libro de Daniel. Daniel, que más adelante vamos a cubrir eso, no lo vamos a cubrir hoy. Vemos en el libro de Daniel tantos acontecimientos, tantas revelaciones que Dios le da a ese siervo mientras él estaba en el cautiverio en Babilonia, sirviendo a Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue llevado de cautivo a Babilonia. Dice, al fin, en el Apocalipsis se revelan los destinos de la verdadera iglesia, del pecador, el destino de Israel y de las naciones gentiles. Esto es muy importante que lo entendamos. El Apocalipsis nos descubre la consumación de las bendiciones gloriosas venideras que se profetizaron en el pasado. ¿Qué es lo que acontece? Es muy importante que sepamos que estaba el tiempo de la ley, está la gracia, el tiempo de la gracia, lo que estamos viviendo hoy en día, pero ya estamos al final, estamos ya casi entrando a esa semana donde entonces va a ocurrir lo de la gran tribulación. Pero antes de ocurrir la gran tribulación, ya la iglesia ha partido con el Señor. Una vez que se cumplen, ¿verdad?, las 7 años de la gran tribulación, entonces vamos a ver que son 3 años y medio de paz, aparentemente de paz, y 3 años y medio entonces donde el anticristo entonces comienza a perseguir a los judíos. Luego de eso viene entonces la guerra del Armagedón, que es donde la iglesia del Señor desciende con Cristo en las nubes, pero Él viene a establecer su reino. Después de eso comienza el milenio, y después del milenio entonces es lo que ocurre, que es vida eterna, que entonces de ahí en adelante, por los siglos de los siglos de los siglos, amén, estamos con el Señor disfrutando de la paz que Dios ha prometido para los que han estado separados con el Señor. Al fin, en el Apocalipsis se revelan los destinos de la verdadera iglesia, del pecador, el destino de Israel y de las naciones gentiles. El Apocalipsis nos descubre la consumación de las bendiciones gloriosas venideras que se profetizaron en el pasado. Ahora bien, si usted quiere estudiar bien este libro, es muy importante, muy importante. Estos estudios, lo primero que le garantizo es
que no son aburridos. Estos estudios son proféticos, son profundos, pero le va a hacer ver a usted y usted va a entender muchas cosas que sin darnos cuenta, aunque tengamos muchos años en la iglesia, muchas veces tenemos como un velo puesto en nuestros ojos porque no le hemos dado oportunidad al Espíritu Santo para que nos revele la bendición gloriosa que hay en este libro de Apocalipsis. Ahora bien, hay 4 puntos de vista. Yo quiero, por favor, si lo puede anotar, si no, como le dije, espere a que se termine el programa, luego después usted lo pone nuevamente en YouTube y entonces usted anota todas las cositas que usted está escuchando o viendo que le son de gran significado. El primero es el punto de vista pretérito. Pretérito. Escuche bien esto. Juan el apóstol lo escribió para infundir ánimo e inspiración en los creyentes de sus días. Tuvo en cuenta aquellos que estaban bajo persecución en el Imperio Romano. Más adelante, cuando estemos viendo la imagen del sueño de Nabucodonosor, vamos a ver los diferentes reinos que describe esa imagen, ¿verdad? Y no quiero explicarla ahora porque es mucha información y lo puedo confundir. Pero dice, este método de estudio también toma en cuenta las profecías que tienen una interpretación tanto inmediatas como futuras. Tenemos entonces el otro punto que es el punto de vista futurista. Yo me voy con este punto. El punto de vista futurista, con excepción de los 3 primeros capítulos, Juan describe acontecimientos que ocurrirán al final de la historia. Él explica que el futuro está en las manos de Dios soberano. Yo soy de los que creo y estoy 100% seguro que el libro de Apocalipsis todavía no ha comenzado a correr. Los primeros 4 capítulos, si usted lo puede leer, e inclusive yo tengo la misma palabra aquí abierta, la palabra de Dios, y puedo ir con usted para que usted entienda lo que yo le estoy explicando. El capítulo 1 lo podemos partir en 3 partes. La primera, el capítulo 1, lo primero que aparece es la revelación de Jesucristo. Lo segundo, las salutaciones a las 7 iglesias. La tercera, una visión del Hijo del Hombre. Nos encontramos el capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias, y nos encontramos con el mensaje a Éfeso. Nos encontramos en el capítulo 2 con el mensaje a Esmirna. Nos encontramos con el mensaje a Pérgamo. Nos encontramos con el mensaje a Tiatira. En el capítulo 3 nos encontramos con el mensaje a Sardis. Luego el mensaje a Filadelfia y luego el mensaje a la Odisea. Todavía, escuche bien, todavía, eso es al final del capítulo 3. Pensé que era el final del capítulo 4. Pero mire esto, en el capítulo 4, ahí lo que describe es la adoración celestial. Y más adelante vamos a ver qué significa eso. Pero hasta este momento no describe, escuche bien, no describe nada que nosotros no estemos viviendo. Todas estas cosas han ocurrido en tiempos pasados, en esas iglesias que ya no existen. Pero los estudiosos se han dado cuenta que estos son diferentes periodos de la iglesia de Cristo. Y han llegado a la conclusión de que cuando se habla del mensaje a la Odisea, está hablando directamente al estado actual que está viviendo la iglesia hoy en día, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso es que yo creo y estoy seguro que el libro de Apocalipsis, porque usted va a estudiarlo conmigo, usted se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es cierto. Tenemos el punto de vista histórico, también muy interesante, y es cierto. Dice Juan el apóstol en el Apocalipsis, traza la historia desde sus días hasta la segunda venida de Cristo y la eternidad. Destaca en sus escritos cómo la humanidad se pierde en su pecado día a día, da a conocer los reyes y su reino gobernando en contra de Dios, su pueblo,
y la iglesia. Entonces, esto nos está hablando históricamente, algo que a mí me gusta enseñarle a las personas que estudian la palabra del Señor, es que nosotros tenemos que entender y saber que cuando nosotros estamos leyendo una porción de la palabra de Dios, yo tengo que aprender a separar lo que es cultural, lo que es histórico, lo que es profético y lo que es cuando Cristo estaba hablando una palabra. Por eso es que usted ve que hay algunas Biblias que, para facilitarnos a nosotros, y usted lo puede ver aquí en el libro de Apocalipsis, cuando son palabras que Cristo las estaba hablando, que Jesús las estaba hablando, están en rojo. Entonces eso a mí me facilita, a mí como estudiante, para yo saber que lo que yo estoy leyendo es una palabra que viene directamente de Cristo. Entonces, para que no exista confusión en mi estudio bíblico, entonces yo tengo que saber que si yo estoy leyendo una historia bíblica, es algo histórico. Pero si es algo profético, por ejemplo, cuando estoy leyendo el libro de Isaías, entonces tengo que tener en mente que yo estoy estudiando algo que es profético. Entonces, si yo voy a predicar o yo voy a enseñar la palabra del Señor, yo tengo que entonces preguntarme y decir, esto aplica a la vida actual mía, esto aplica al mundo entero, esto aplica a la iglesia del Señor, o a qué Dios se está refiriendo a lo que yo estoy leyendo. ¿Vio? Porque así, hermano, en esta confusión, por darle mala interpretación a ciertos versículos bíblicos, han surgido tantas falsas doctrinas, han surgido tantas doctrinas erróneas, que hoy en día por eso existen en el mundo tantas y tantas y tantas religiones. ¿Y sabe de dónde han salido? Del mismo libro, de la mala interpretación que se le hace a la Biblia. ¿Por qué? Porque toman algo que es cultural y quieren entonces establecerlo como doctrina, como que Dios lo estableció. Y así no es cierto. Hermano, hay muchas cosas que Dios le permitió. Asimismo, Cristo lo habló bien claro cuando los fariseos venían a confrontar a Cristo. En específico, voy a utilizar esto del adulterio. Cuando a Cristo vinieron y le preguntaron sobre el adulterio, ¿qué fue lo que los fariseos le decían? Los fariseos conocían muy bien la ley y le dijeron a Cristo, Moisés nos permitió dar carta de repudio. Pero ¿qué fue lo que Cristo le dijo? Sí, Moisés, tú lo has dicho, Moisés les permitió a ustedes darle carta de divorcio a las mujeres. Pero claro, eso no vino directamente de Dios. Cuando usted lee los mandamientos, usted lee toda la ordenanza, todo el decálogo, que quiere decir los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí a Moisés. Hubieron muchas cosas las cuales que Moisés estaba administrando el pueblo. Hubieron muchas leyes morales las cuales Moisés tuvo que escribirlas para poder mantener un orden en el pueblo. Entonces, hermanos, había muchas cosas, muchos desenfrenos que el pueblo de Israel tenía, que hoy en día estamos viendo doctrinas y enseñanzas de iglesias que se han levantado, las cuales su fundamento es en base a algo que es cultural. Cuando estoy hablando de algo cultural, me estoy refiriendo a que algo que es establecido en el Oriente. Ellos tienen todavía en la actualidad esas costumbres, y cuando usted estudia la palabra, se va a dar cuenta que inclusive hasta en ciertas porciones de la palabra del Señor no se le da el lugar a la mujer como tal. Esto es algo cultural, es algo que esa cultura, pues eso es su costumbre y no lo vamos a confrontar. Pero es mi consejo: cuando usted esté estudiando la palabra del Señor, tenga mucha precaución, que cuando usted esté leyendo la palabra pueda ser consciente de que pueda hacer ese tipo de señalamiento. Por ejemplo, acabamos de leer esto como histórico y ahora vamos al punto de vista idealista. Primero hablamos del pretérito, que era para darle ánimo a qué? A nosotros, a los creyentes. Estamos hablando
que esto, cuando usted lo lee, el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que es una bendición poderosa. Nos encontramos con el punto de vista futurista, lo acabamos de hablar, que sabemos que el libro de Apocalipsis nos está describiendo tiempos proféticos futuros. Cuando hablamos del punto de vista histórico, podemos hablar y incluir este tiempo y estos mensajes de las diferentes iglesias, el mensaje, ¿verdad?, a las diferentes iglesias, el mensaje a Éfeso, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia, el mensaje a la Odisea. Todo esto es algo histórico, pero mire qué tremendo, aunque es histórico, se aplica en el capítulo 3, versículo del 14 al 22, se aplica a nosotros, la iglesia actual en el día de hoy. Amén. Entonces encontramos el punto de vista idealista. El libro de Apocalipsis es una representación simbólica de la constante lucha y batalla entre el bien y el mal. Tal vez no se refiera a un simple punto de vista en la historia, pero se puede aplicar a cualquier dispensación. Al leerlo, uno puede ver el pasado, prepararse para el futuro y vivir en obediencia y tranquilidad en el presente. Nunca hay que evadir el estudio de Apocalipsis, aunque parezca difícil. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, este libro de Apocalipsis, aunque al principio nos describe cosas que son pasado, nos prepara para el futuro y nos da seguridad de lo que nosotros estamos viviendo en el presente. Por eso es que yo no puedo estar preocupado, yo debo de estar en tranquilidad sabiendo que lo que el Señor tiene preparado para nosotros y ha prometido para nosotros, yo tengo que tener una seguridad poderosa sabiendo que el Señor pronto viene por su iglesia. El bosquejo del libro de Apocalipsis es bien sencillo. ¿Cuál es el propósito de este libro? Es revelar la autoridad completa de Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es revelar la autoridad completa de Cristo. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Otro punto es advertir a los pecadores. Y es verdad, cualquier pecador, mi hermano, que se meta, cualquier ateo que se meta a estudiar el libro de Apocalipsis y sea sensible al Espíritu Santo, le garantizo, mi hermano, que no va a terminar en el capítulo 21. Lo que va a terminar es de rodillas y va a darle gracias a Dios por Cristo haber muerto en la cruz del Calvario. Porque es que esto es una revelación hermosísima, hermano. El libro de Apocalipsis es bien hermoso, bien bonito. Y cuando usted entiende lo que significa cada simbolismo, el temor de usted se va a desaparecer. Porque usted va a ver lo grandioso y lo hermoso que hay escrito en este libro para la iglesia, para todo aquel que espera al Señor, pero también describe lo que le espera a todo aquel que no quiere aceptar al Señor y acepten al anticristo como su Señor. Encontramos, dice que el propósito de este libro también es dar esperanza a los creyentes y al pueblo de Israel. Encontramos desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 20, encontramos la introducción que Juan el apóstol describe la revelación de Dios. Él está describiendo quién fue el que se le apareció, cómo él recibió esa revelación. Lo mismo que hacía el apóstol Pablo, lo mismo que hacían cada uno de los apóstoles, se encargaban de siempre describir cómo estaban recibiendo esa revelación. Nos encontramos que del capítulo 2, del versículo 1 al 3, 1, 3 y 22, nos encontramos los mensajes a las 7 iglesias en Asia. Los mensajes a las 7 iglesias en Asia son desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Nos encontramos en el capítulo 4 del versículo 1 al 10. Las visiones del futuro. Nos encontramos desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 18,
versículo 24. Más adelante vamos a ir poco a poco cubriendo todo esto. Yo sé que es mucho material y usted a lo mejor su cabecita como que le está como que está un poquito confuso. Pero estas son las visiones del futuro. Ahí vamos a encontrar el levantamiento del mal y el juicio final. Eso es algo muy importante. Ahí es donde es el gran trono blanco, porque está el tribunal de Cristo y está el gran trono blanco. Son dos cosas bien diferentes, las cuales más adelante las vamos a estar explicando. Y nos encontramos que del capítulo 19, versículo 1, al capítulo 22, versículo 5, nos encontramos el descenso de la nueva Jerusalén. Ahí es donde nosotros descendemos con Cristo. Ahí es entonces es la manifestación de la guerra del Armagedón. Nos encontramos entonces en el capítulo 22 del 6 al 21. Ahí entonces encontramos las promesas y el regreso de Cristo. Vemos en el capítulo 22, 20, las oraciones de los santos a través de los siglos. Mi alma adora al Señor. Hay unos datos importantes sobre el Apocalipsis. Y hablamos que el tema central es la revelación de Dios del futuro a los creyentes que componen su iglesia, a los pecadores y su regreso inminente a la tierra. Quiere decir que el Señor se lleva la iglesia. Allá se celebran las bodas del Cordero. Allá nosotros nos vamos a estar gozando por exactamente 7 años. Vamos a estar nosotros allá. Luego nosotros descendemos. Y cuando descendemos, vemos y venimos a disfrutar entonces del reino de Cristo. Todo esto, aunque usted no lo crea, está profetizado en estos libros, en el tabernáculo. Cuando usted estudia estos libros, el tabernáculo, todo esto les explica con detalle todo lo que va a acontecer, aún inclusive la venida de Cristo, el reino eterno de Cristo. Mi alma adora al Señor. Nos encontramos que el autor del libro es Juan, el amado apóstol del Señor, uno de los apóstoles del Señor, Juan. ¿A quién fue escrito? ¿A quién él lo escribió? Lo escribió a las 7 iglesias del Asia Menor y a los creyentes en todo el mundo. Muy importante. El texto áureo, uno de los textos principales es Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Es un mensaje directamente a la iglesia y habla bien exactamente diciendo: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿A qué lugares menciona? ¿En qué lugares fue exactamente el libro Apocalipsis? Lo encontramos en la isla de Patmos, las 7 iglesias en Asia Menor y la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Nos encontramos que este tipo de literatura, Apocalipsis escribió en forma apocalíptica, un tipo de literatura que usa símbolos e imágenes para comunicar esperanza en medio de la persecución. He visto muchos hermanos, muchas referencias, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis, que muchas veces se habla del libro de Apocalipsis, pero no, al no explicarse correctamente, puede crear cierto tipo de confusión. Por eso es que la palabra del Señor es fácil de entender, pero también debemos de trazarla correctamente y debemos darle la interpretación correcta a la palabra del Señor. Las cosas que has visto. Vamos al capítulo 1. Vamos ahora poco a poco para poder explicar. Me quedan exactamente 5 minutos. No le quiero tomar mucho tiempo, pero
en el nombre del Señor, el jueves que viene vamos a continuar para que así podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Dice aquí el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol San Juan en el año 96 después de Cristo. Fíjese, 96 años después de Cristo. Esto es algo increíble. Él se encontraba en la isla de Patmos. Ya eso debería de estar escribiéndolo. Debería escribir lo que significa el libro Apocalipsis, que es quitar el velo. En el año que fue escrito, en el 96 después de Cristo, que fue escrito por el apóstol Juan. Él se encontraba en la isla de Patmos. ¿Cuál es el propósito del libro? Que fue revelar el futuro de los cristianos y las cosas que habrían de suceder. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Eso lo vemos en el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Los versículos del 1 al 3 contienen la introducción del libro. Y cuando leemos ahí en el versículo 2 y en el versículo 3 dice que ha dado testimonio a la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy interesante este estudio de la palabra del Señor. Al estudiar este gran libro hay que tener en cuenta una bendición múltiple para el que lo lee, lo oye y lo guarda. Son tres cosas que tenemos que tener en mente. El mismo libro en el versículo 3 nos habla de esas tres cosas. Nos habla que será bendito el que lo lee, el que lo oye y el que lo guarda. Quiere decir que las advertencias que habla el libro Apocalipsis tenemos que nosotros mantenerlas vigentes. Vamos entonces a dejarlo hasta ahí en el día de hoy. Si Dios lo permite, ya la semana que viene nosotros vamos a continuar. Por favor, lea el capítulo 1. Si usted puede conseguir este librito, por favor, consígalo para que usted pueda disfrutar del estudio bíblico. Y en el nombre del Señor, yo sé que Dios le va a dar una tremenda bendición de usted poder interpretar la palabra del Señor. Amén. Así que en esta hora, pues, yo quiero orar para así concluir. No quiero tomarle más del tiempo que usted ha tomado para esta noche estar conectado. Gracias, hermano, por su tiempo. Gracias por escucharme. Humildemente, pues simplemente nos ponemos en las manos del Señor para poder enseñar la palabra del Señor. Esto no lo hacemos para ser mejor que nadie, sino simplemente Dios nos ha llamado a esto y queremos hacerlo, y queremos que la iglesia, hermano, pueda crecer y pueda desarrollarse en lo que el Señor la ha llamado a hacer. Y hermanos, reciban un abrazo, un beso de parte de este siervo Eliezer Rodríguez, de parte de mi esposa Nereida Hernández y de mi hija Angeli Marí Rodríguez Hernández. Les bendigo en esta hora. Gracias, hermanos, una vez más por conectarse. Y si Dios lo permite, mañana a las 5 de la mañana vamos a estar orando un rato. Luego después pues yo estaré saliendo pues a mi trabajo. Pero espero en el Señor que este estudio pues le haya gustado, y que usted pues pueda pues disfrutar en un futuro pues de tantas bendiciones. Marta Zambrana Negrón me está preguntando dónde lo puedo conseguir. Si sabe, en Puerto Rico, puede ir a cualquier librería cristiana. En cualquier librería cristiana lo va a conseguir. Es un libro muy viejo, pero también es muy vendido. Es de Editorial Vida y es fácil de conseguir. Yo lo he visto en casi todas las librerías cristianas. Muy, muy bueno ese libro. Así que de verdad, muchas gracias. Espero el jueves que viene, hermano. Por favor, tenga su Biblia, tenga su libreta, su lápiz. Y usted, hermano, a confianza, si usted tiene alguna pregunta, usted tiene alguna duda sobre este libro, me deja saber.
Y en el nombre del Señor vamos a cubrir el libro de Apocalipsis completo, con calma, sin prisa, que al final, le garantizo que al final usted va a entender muchas cosas que usted mismo, ahora mismo, pues con todo respeto lo digo, por no tener el tiempo para poder estudiar con detalle el libro de Apocalipsis, pues no sabe esa respuesta. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, gracias por este privilegio, esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado en esta noche de poder estudiar tu palabra. Señor, en esta hora bendigo a todas las personas, Señor, que se dieron cita, que sacaron de su tiempo, Señor, para estudiar la palabra del Señor. Yo te bendigo en esta hora, Dios mío, Señor, y bendigo también, Padre amado Espíritu Santo, este tiempo, Señor, que tú nos diste para estudiar tu palabra. Señor, te pido, me pongo en tus manos y también oro por cada persona, Señor. Los bendigo en esta hora y declaro una bendición poderosa sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. Dios les bendiga grandemente.